Primero me presento, soy la licenciada en nutrición y educadora en diabetes Catherine Matus. Y pues yo les decía que me pusieran en el chat qué esperaban obtener de este taller, cuáles eran las expectativas. Entonces por allá me dejan alguna pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, de todos modos, al final vamos a dar el espacio y vamos a ver cuáles son los objetivos del taller. El objetivo general es aprender a medir correctamente una glucosa capilar y los objetivos específicos serían conocer cuáles son los errores más comunes en la toma de glucosa, conocer dónde y cuándo debes monitorear tu glucosa. Vamos a ver las partes del glucómetro, entonces va a ser uno de tus objetivos, y conocer el uso correcto del glucómetro. Vamos a iniciar con qué es un glucómetro. Un glucómetro es un aparatito que va a ser una herramienta que se utiliza para medir la cantidad de azúcar, la cantidad de glucosa que hay en una gotita de sangre. El resultado es de forma instantánea, se tarda unos segunditos y es muy práctico porque se puede llevar a cualquier lugar. Realmente son muy pequeñitos, entonces lo puedes transportar en tu bolsa o en cualquier parte de, incluso en tu ropa, y lo puedes llevar a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, aquí yo les puse una fotito acerca de cómo es un glucómetro, pero bueno, la verdad es que dependiendo de las marcas, pues puede ir variando el diseño, ¿sí? Generalmente nos da la hora, el día, los datos de la medición y el resultado. Además del glucómetro, nosotros tenemos las lancetas, que son estas pequeñas agujitas, que son las que sirven para pincharnos y podernos tomar la glucosa, el lápiz o el disparador y las tiritas reactivas. ¿Sí? Eso es lo que puede tener un glucómetro. Y bueno, el estuchito en donde se guarda. Ahora, ¿para qué es necesario medir la glucosa? Realmente es bueno porque nos ayuda a tener un buen control de la glucosa, nos puede ayudar a prevenir o retrasar complicaciones, también ayuda a hacer ajustes en la alimentación, en medicamentos o en el ejercicio, y es una buena herramienta para actuar correctamente ante una hipoglucemia, que es una baja de glucosa, una baja de azúcar, o una hiperglucemia, que es una alta de azúcar. Entonces sí es bien importante el automonitoreo en personas que padecen diabetes, ya sea tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Cuándo y dónde medir la glucosa? Pues realmente en cualquier lugar. ¿Sí? ¿En dónde? En cualquier lugar. Realmente yo les decía que es un aparatito muy pequeñito que se puede transportar en todos lados. ¿Y cuándo la debes de medir? Pues es antes de los alimentos, esto quiere decir en ayunas, postprandialmente, que sería 2 horas después de los alimentos. Generalmente son de los principales, que es desayuno, comida y cena, antes o después de hacer ejercicio, y si tienes algún síntoma de hipoglucemia, ¿sí? En el cuándo debes de medir la glucosa realmente es algo que tienes que estar platicando, en este caso con tu médico y con tu educadora en diabetes o con tu nutriólogo. A veces el control puede ser muy constante. Por ejemplo, te puedes estar tomando 4 o 5 veces al día si están ahorita ajustando dosis de medicamento o ajustando nutrición, o bueno, ya si tienes un control puede ser hasta 3 veces por semana. Si esto sería en diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1 generalmente el control es más estricto, entonces sí puede llegar a ser 3 tomas o 4 tomas al día. Pero todo esto depende mucho de cómo estás llevando el control farmacológico y el control nutricional. ¿Cuáles son las cifras control? Al igual que cuándo, que en la pregunta de cuándo, esto depende mucho de cada tratamiento, ¿sí? Generalmente se va ajustando de acuerdo a la edad o se va ajustando de acuerdo a, pues, cuánto tiempo llevas, la evolución de la enfermedad, si llevas 15 años, llevas 20 años, entonces estas cifras te las da tu endocrinólogo. Las cifras que nos da la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, son que en ayuno tengas de 70 a 130 miligramos por decilitro y después, 2 horas después de los alimentos, tengas menos de 180.
Pero estas son las cifras generales y se van adecuando de forma personalizada. Y ahora sí, vámonos con los errores comunes en la toma de la glucosa. ¿Qué es lo que no debo hacer y qué es lo más común que a mí me pasa en consulta, que me dicen en consulta? Lo primero, no leer el instructivo del glucómetro. Cada glucómetro es diferente, entonces sí es bien importante que al adquirir uno, estés leyendo cuáles son las indicaciones que te está dando, ¿sí? El mejor glucómetro es el que se adecua a tus necesidades, tanto de cómo lo vas a llevar y toda esta parte de transporte, y también a tu economía. Varía mucho en precios. Entonces, al adquirir un glucómetro es importante leer el instructivo. Comprar tiras reactivas que no son de la misma marca que nuestro glucómetro. Una tira reactiva de otra marca no va a funcionar, ¿sale? No limpiar el glucómetro. Esto viene dentro del instructivo. Realmente ahí te va diciendo cuáles son los cuidados que debes de tener. No verificar la fecha de caducidad de las tiras o las lancetas. En la parte de, déjenme sacar las tiritas, en la parte de la cajita viene la fecha de caducidad, ¿sí? O en el frasquito. Entonces sí hay que estar revisando cuándo caducan, porque de esta manera ya no sirven, sobre todo las tiras reactivas ya no son efectivas. Una vez abiertas, pues tienen un periodo máximo de 90 días. Entonces, digo, no debería durarte tanto si estás en un control de una diabetes, pero sí es necesario que se esté verificando que no pase de este lapso y también la fecha de caducidad que venga en la cajita. También uno de los errores que también podemos tener es no dejar secar el dedo después de desinfectarlo. Ahorita vamos a ver la técnica correcta, pero sí puede ser que tú no estés dejando que se seque el alcohol o con la toallita y entonces inmediatamente te pinches. Si tú haces esto, puede ser que el alcohol que tengas interfiera con el resultado. También otro de los errores es no rotar los dedos. Ahorita vamos a ver igual en dónde exactamente se debe pinchar, pero sí tienes que estar rotando tus deditos, pues para que no se te hagan callosidades. Nosotros cuando vamos pinchándonos el dedo, pues conforme van pasando los años, puede generar cierta callosidad y entonces va a ser más difícil que entre la lanceta. Entonces sí es importante que vayamos rotando los dedos. Generalmente se recomienda estos tres, porque el índice y el pulgar son los que más utilizamos, pero sí se pueden ocupar todos. También esperar mucho tiempo al poner la gotita de sangre. Hay personas que no estimulan adecuadamente el llenado capilar, ahorita también lo vamos a revisar, pero pueden tardar más tiempo en que salga la gotita y no esperan lo suficiente. Entonces, como no sale bien la gotita, pues no les marca bien. ¿Sí? Tiene que ser una gota lo suficientemente adecuada para que pueda leerlo. Ya platiqué lo de estimular el flujo sanguíneo. Reutilizar lancetas, esto es algo que me preguntan mucho. Yo sé que en un tratamiento con diabetes, pues los piquetes son muy constantes y a veces pueden llegar a ser incómodos, ¿sí? Y además, pues es algo costoso estar comprando las lancetas. Las lancetas son las agujitas que nosotros utilizamos. Entonces, déjenme sacar una. Estas son las lancetas. Pero no se recomienda que se utilicen porque la agujita, aunque tú no lo veas de manera microscópica, una vez que entra en tu piel, se abre, se va haciendo como un poquito abierta, como si hicieran más puntiagudas, perdón. Entonces, si tú vuelves a utilizar esta lanceta, lo que va a pasar es que te va a empezar a dar más callosidad, porque estás lastimando realmente a tu dedo. Y entonces eso va a hacer que tengas que aumentar el nivel en el que te tengas que pinchar y además va a ser doloroso. Entonces, no se deben reutilizar. Tampoco se deben de compartir. Voy a platicarles ahorita cuál es el correcto desecho de las lancetas, pero no se deben de compartir y no se deben reutilizar. Y bueno, no utilizar correctamente el nivel del glucómetro. El lápiz tiene ciertos niveles que igual ahorita lo vamos a ver. Entonces, a mí me hacen una pregunta. Me duele mucho, ¿sí? Que esto también pasa mucho en el consultorio. A veces es porque ponen un nivel que no es el adecuado.
Entonces, los niveles se refiere a la profundidad en la que va a entrar esta agujita. Si estás poniendo un nivel muy alto y tu piel es muy delgadita, te va a doler, ¿sí? Te va a doler más de lo que debería. ¿Sale? Bueno, yo les decía que les iba a platicar cuál es la manera adecuada de hacer el desecho de tanto las tiritas como las lancetas. Hay unos botecitos que son estos, que son para residuos peligrosos y pues en realidad los venden en internet, están en un promedio de 100 pesos. Estos serían los ideales. Si yo no tengo un botecito de estos, puedo utilizar, déjenme dejar de compartir la pantalla, puedo utilizar un frasco de cualquier cosa de vidrio con tapita y pues a ir poniendo hasta que ya tenga como varias tiritas y varias lancetas para poderlo desechar, ¿sí? Entonces puede ser el botecito, que sería lo ideal, y si no tengo un botecito, no quiero gastar en un botecito, pues en uno de vidrio, ¿sí? Aquí la intención es que recordemos que pues esto tiene sangre, ¿sale? Entonces es considerado un residuo peligroso porque tiene sangre. Entonces la manera adecuada, pues una, para que si tú lo pusieras, por ejemplo, en una bolsa de plástico, vamos a pensar que lo tiraste en el bote de la basura y la persona de la basura pues lo agarra y no le pusiste la tapita, pues se va a pinchar, se va a lastimar, ¿sí? Entonces sí es bien importante que lo desechen correctamente. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí terminamos la parte práctica, teórica, perdón, de la presentación. Y ahora sí vamos con la parte práctica, que es el adecuado uso del glucómetro, ¿sale? Entonces, vienen así, bueno, vienen en la cajita, pero no voy a mostrar la marca. Vienen así en un estuchito y vamos a ir viendo las partes que tiene. Esta sería el lápiz. El lápiz, acá viene el glucómetro, y todo viene en el estuchito. Acá vienen las tiritas, y bueno, en este caso sería todo. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, que bueno, ya lo hice antes de iniciar el taller, es lavarte las manos con agua y con jabón. Digo, ahorita yo creo que ya todos sabemos el correcto lavado de manos por el tema del COVID. Entonces, te tienes que lavar bien tus manitas y secártelas bien, tienen que estar bien secas. El uso de una toallita, que puede ser una toallita, cualquier toallita desinfectante o alcohol, pues se recomienda más si estás en la calle. Si estás en tu casa es mejor que tú te estés lavando tus manos antes de la toma de glucosa. Si tú te vas a secar con alcohol o con una toallita, pues sí deja que se seque tu dedo. Entonces tendrías que soplarlo y bueno, esperar a que se seque para iniciar con la toma de la glucosa. ¿Sale? Otra de las cosas es que cuando tú saques tu material, cada uno de tu material, guardes, o sea, tengas todo bien cerradito. Las tiritas se deben de mantener cerradas a temperatura ambiente, también eso es importante, ¿sí? O sea, las tiritas reactivas deben de estar bien cuidadas para que no vayan a interferir, que tengan sesgos en las tomas. Entonces, bueno, ya saqué todo. Va a depender de cada marca. En este caso, pues, yo tendría que abrir mi glucómetro. Se abre nada más girándolo, la mayoría se abre así. Y en este punto, aquí, es donde se pone la lanceta. ¿Sale? Entonces, yo le quito la tapita, las lancetas son así. Le quito la tapita y lo voy a acomodar. Importante que sí verifiques que no esté flojo, o sea, que sí verifiques que esté bien acomodado. Y después ya vamos a poner la tapita. ¿Sale? Yo les decía que uno de los errores que podrían hacer que te lastimes es que tú no estés verificando el nivel adecuado. Vienen, no sé si se alcanza a ver, unos numeritos. Entonces, en estos numeritos son el nivel que va a tener de profundidad, qué tan profundo va a entrar la lanceta, o sea, la aguja. En tu instructivo te va diciendo de dónde, si es de menor a mayor, cómo va siendo los niveles. Si en este caso, pues empieza con 1, que es el nivel más bajito, y
termina con 5. Lo que recomienda, por ejemplo, el instructivo de este glucómetro es que tú lo pongas en un nivel 2, si no sabes qué nivel tiene. ¿Sale? O sea, ahí ya lo pusiste, ya tiene tu lanceta y tienes que cargarlo. Generalmente, la mayoría se carga jalando la parte de abajo. Sí, ahí está cargado y tienen un botoncito o a veces tienen una palanquita para que ya pueda salir la lanceta. ¿Sale? Entonces ya lo tienes cargado. Y bueno, sacas tu tirita igual, sacas tu tira. Cierras el bote. Y la tirita viene así. Viene un lado que viene como un chip, que eso es lo que vas a insertar en tu glucómetro, y abajo te está indicando dónde poner la sangre, ¿sale? De hecho, no lo tienes que manipular tanto, si yo lo estoy haciendo pues para mostrarles cómo es, pero tú tienes que insertar el chip en tu glucómetro. Tu glucómetro viene apagado, entonces en cuanto tú insertas este chip, el glucómetro se va a prender, ¿vale? Entonces déjenme hacerlo tantito para atrás. Y pones el chip. Y verificas también que esté bien puesto. Si no está bien puesto, no te marca bien que está prendido, ¿sale? Entonces tienes que ver que sí lo insertaste bien. ¿Sale? Y realmente esto es más rápido. Yo lo estoy haciendo un poquito lento para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Se recomienda lavar las manos, de preferencia con agua tibia, y yo les decía que a veces no estimulamos este llenado capilar. Hay personas que tienen mejor llenado, otras personas que tienen un llenado más lento, eso depende de cada uno, pero si tú te lavas tus manitas con agua tibia, o si estás en la calle, por ejemplo, ya te limpiaste, ¿no? Con tu toallita, lo que puedes hacer es hacer como un pequeño masajito, es como si te apretaras el dedo, por ejemplo, yo voy a pinchar este dedo. Entonces, te empiezas a apretar hacia arriba, con la mano hacia arriba para que el flujo de sangre empiece a dar. ¿Y cómo sabes que ya empiezas a tener mayor llenado capilar? Porque tu dedito se pone rojo. No sé si se alcanza a ver, espero que sí se alcanza a ver. Pero, por ejemplo, yo sufro mucho de la circulación y a lo mejor para mí tengo que estar estimulando un poquito más para que pueda salir la sangre. Entonces empiezas a, no apachurrarte, tampoco es que te exprimas el dedo, pero sí necesitas tener un llenado capilar. Y listo. La manera en la que lo vas a pinchar va a ser en los laterales, en esta parte de aquí, acá. ¿Sí? ¿Por qué se recomienda ahí y no acá abajo? Esto es un error muy común, que se pinchan aquí abajito. ¿Sí? Una, pues aquí está tu huella dactilar. Y dos, es más doloroso. Si te estás pinchando aquí es un poquito más doloroso. Además de que, pues ahorita con todos los dispositivos móviles y la laptop, todo lo que usamos, utilizamos mucho esta parte. Entonces, como te vas a estar picando constantemente, puede ser que te lastime al momento de usar el celular o al momento de escribir en tu computadora. Y va a ser incómodo y pudiera ser pues algo que te impida estar haciendo un automonitoreo. Y es por eso que es mejor acá. Y yo les decía, se recomiendan estos 3 dedos porque estos dos son los que más usamos, pero si lo haces en los costaditos, pues realmente no va a interferir. Y te va rotando, a lo mejor si yo tengo una toma muy constante, pues en la mañana me hago de este lado, en la tarde me hago de este lado, después de comer de este lado y en la cena de este lado. Y al otro día ya me voy pinchando los otros dedos y por lo menos cuando yo terminé de usar todos los dedos de una mano y me pasé a la otra, pues ya de haber pasado una semana para que yo vuelva a utilizar este y ya no me va a doler tanto. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Espero que se vea. Entonces me pincho nada más. Me saca la tirita porque ya la dejé mucho tiempo. Inmediatamente. Nada más te pincho. Yo les decía que yo tardo un poquito más por mi llenado capilar. Entonces, esa gotita que se ve, por ejemplo, no sería suficiente. Yo voy a tardar un poco más. Y ya cuando empiece a salir más, es cuando yo lo voy a meter o lo voy a poner en mi tirita. Ya ella me va marcando cómo va esperando.
y tengo 112. Sí, bueno, yo ya ahorita ya comí, realmente sigue siendo un resultado normal, pero esa es la manera. Pero sí me gustaría que ustedes, si alguien padece diabetes, sí haga sus propias tomas, porque si ustedes vieron, yo tardé bastante en que me saliera una gota adecuada para poderme tomar mi glucosa. Si yo lo hubiera hecho inmediatamente, hubiera salido un error, ¿sale? Entonces, cada llenado capilar es diferente. Ya nada más lo que hago es, pues, limpiarme. Sí es un poco doloroso, es molesto. Realmente no es un dolor insoportable, no tiene que ser un dolor insoportable si lo estoy haciendo correctamente. Ahí me decían, si me duele mucho, bueno, pues es porque yo a lo mejor le estoy poniendo hasta el nivel 5, hasta el nivel 7 que tienen algunos, y mi piel es muy delgadita, ¿sí? Pero sí es importante que yo diga que sí duele, es un pinchazo, pero es un dolor bastante tolerable, ¿sale? Y al momento de limpiarme, digo, bueno, ya me tardé haciéndolo por explicarles, pero es rápido, ¿sí? No me tengo que apachurrar, no tengo que estar ahí, pues, estimulando más, nada más me limpio y listo, ¿sale? Después de que termine de usar, lo correcto sería que tuvieras tu frasquito para poder poner tus residuos y ya quitas tu tirita. Inmediatamente quitas la tirita y se va a apagar. Tu glucómetro se va a apagar. Hay algunos que no se apagan, pero bueno, tienen un botoncito, por eso es importante leer el manual. Yo les digo, cada glucómetro es distinto. Y las tiritas igual. Abres nuevamente. Sacas con mucho cuidado. Las sellas con la misma tapita, por lo que yo les decía. Recuerden que alguien puede utilizar la bolsita o hasta en el frasco, ¿no? Que lo saquen del frasco y pues puedes pinchar a alguien y lesionar a alguien y ya, la deseches. Y pues sería todo, realmente ya nada más guardas. Todo tiene que estar bien selladito. Verifica que tu botecito de tiritas sí esté bien selladito. Y pues lo guardas otra vez en tu estuche. ¿Sale? Entonces, esa sería la manera adecuada. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de las dudas. No sé si por acá tengan alguna duda. Ok, déjenme, creo que ya me habían puesto. Déjenme subirlas para ir contestando desde la primera. Ok, ya lo de aprender a tomar mi glucosa y que dolía mucho y que no sabía si era normal, pues ya lo platiqué, de acuerdo al nivel. Realmente puede ser que no tengas tanta callosidad o no estés rotando los dedos y pues si te estás pique el mismo dedo, te va a doler. ¿Qué es un educador en diabetes y dónde lo puedo localizar? Un educador en diabetes es una especialidad, puede ser un médico, cualquier personal de salud, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es no solamente trabajar en nuestra, por ejemplo, yo soy nutrióloga y soy educadora, pero no solo trabajo en el área de nutrición, sino que se van viendo algo que se llama 7 comportamientos y entonces vamos verificando automonitoreo, ejercicio, prevención de complicaciones. Lo que vamos haciendo es que, pues, depende de cada persona, vamos viendo el tipo de aprendizaje que más conviene y o que más le ayuda, más le favorece a esa persona y se va haciendo una estructura para que al final del programa tú puedas tener controlado estos 7 comportamientos. Sí, que tengas mayor control de tu glucosa, que tengas mayor conocimiento de las complicaciones que puedas llegar a tener, que tengas más conciencia de las revisiones que debes de tener, por ejemplo, de ojos, de riñón. Entonces, se abarcan muchos aspectos, desde la parte emocional, cómo te vas sintiendo, en qué etapa de duelo estás, cómo se siente tu familia, quién te está acompañando, hasta la parte de la prevención y cómo actuar ante una hipoglucemia, ante una hiperglicemia. Eso es un educador en diabetes. ¿Y dónde lo puedes localizar? Pues realmente aquí hay como ya muchas instituciones, las más pues específicas o las más, no específicas, lo diría como las más comunes es la Federación Mexicana de Diabetes y la Asociación Mexicana de Diabetes. Y ahí en su página tienen un directorio donde ves todos los educadores que salieron de la institución.
¿Afecta tener crema en las manos o de cuerpo en la piel para los resultados de la glucosa? ¿Qué pasa si por error toqué el chip? Sí, sí puede llegar a afectar. Por eso es sumamente importante que antes de la toma te lave las manos. O sea, tú puedes usar tu crema normal o todo lo que te pongas, pero antes te laven las manos para que pues el aceitito de la cremita o cualquier sustancia no vaya a interferir en la medición. ¿Y qué pasa si por error toca el chip? Nada, pero se recomienda que no lo estés estimulando tanto. O sea, realmente nada más lo pones y ya te toma la glucosa. Yo les decía, ahorita me tardé porque pues se los estaba haciendo muy despacito, pero no tienes que estar ni exponiéndolo tanto, porque yo les decía que tienen que estar guardados en un lugar a temperatura ambiente, en un ambiente seco, ni tan expuestos a la luz, entonces no deberías estar como jugando con la tirita. ¿Sí? Porque ahí sí podría interferir. Ahí podría interferir un poquito la medición. Por acá. ¿Qué marcas son las más recomendadas y los momentos ideales para checar la glucosa? La marca, realmente todas las marcas tienen sus pros y sus contras. O sea, ¿a qué me refiero? Algunas te van a durar un poquito más los glucómetros, pero realmente aquí es el costo, es el que se adecua a tus necesidades. Hay unas que son mucho más caras porque te dan más beneficios, por ejemplo, que los puedes llevar con una app, te va dando tu control de glucosa y entonces solita te da el promedio y tú en una aplicación en tu celular pues ya te va dando todos tus promedios y te va dando los controles. Entonces, pues por eso son más costosas. Pero realmente cualquier glucómetro, mientras lo tengas almacenado correctamente, le estés dando el mantenimiento adecuado, que yo decía que eso te lo va diciendo el instructivo, cualquier glucómetro te puede servir, ¿sí? No hay uno mejor o uno peor o una marca mejor o una marca peor. Más bien es lo que te ofrecen. ¿Y cuáles momentos son ideales para checar la glucosa? Eso yo lo platicaba al inicio. Es en cualquier momento. Lo que pasa es que aquí depende mucho del control que tú tengas. Si tú estás ahorita, vamos a poner que estás en un cambio de fármaco o en un cambio de alimentación, generalmente el control es más estricto. Entonces pueden ser que tengas una toma en ayuno, una toma postprandial del desayuno, después de desayunar, después de comer, después de cenar y haces ejercicio y tienes que tomártelo antes o después del ejercicio. Entonces ahí estamos hablando que puedes llegar a tener hasta 5 tomas o más tomas al día. Y pues lo puedes hacer en cualquier lugar, o sea, realmente el momento pues es ese, es el control que estés llevando. Si ya eres una persona que está más controlada, a lo mejor ya tu médico o tu educador o tu nutriólogo te está diciendo que la tomes solamente 3 veces a la semana y te va a pedir cifras, a lo mejor te dice, lo quiero uno en ayuna, uno postprandial después de comer y uno de postprandial después de cenar. ¿Sí? Entonces, el momento ideal no existe como tal, más bien es de acuerdo al control que estés llevando. Perdón, me distraje. Si tengo que hacer varias tomas en un día, las hago en el mismo dedo y al día siguiente cambio de dedo, gracias. No, porque ahí te va a quedar sensible. Yo les decía que sí te duele, o sea, no es que no sientas nada, sí te va a doler. Entonces, pues va a quedar muy sensible y aparte se te va haciendo callosidad. Y si se te hace callosidad en la piel, lo que va a pasar es que vas a tener que estar aumentando de nivel. Entonces, lo que haces es ir rotando y tú vas, o lo puedes ir marcando, a lo mejor lo puedes ya, si eres muy metódica, lo pones en una libretita o en un celular, o en estas aplicaciones que les decía de estos glucómetros un poco más costosos, ya te va diciendo el lugar de rotación que te toca, pero sí es recomendado que si lo vas a hacer tantas veces al día, pues sí lo rotes para que no te esté doliendo tanto. ¿Afecta el clima caliente a la tira reactiva? Podría afectar. La verdad es que la recomendación es que no esté temperatura de menos 2 grados ni a más de 32 grados centígrados. Entonces, sí podría afectar, pero si lo tienes en las condiciones adecuadas, no. ¿A qué me refiero? Pues es que no lo vas a poner al sol. Si tú lo tuvieras, por ejemplo, en tu coche y tienes tu frasquito, no lo tienes en tu estuche, sino lo tienes ahí en el parabrisas de tu coche, ahí lo tienes y está muy caliente, si esas tiritas se van a ver afectadas.
Pero si estás en un lugar muy caliente, pues a lo mejor nada más verificar que la temperatura del lugar donde lo tengas no esté por arriba de esos 32 grados y mantenerlo en un lugar seco. Pero sí, si lo tuvieras ahí expuesto o en un clima muy, muy caluroso, a lo mejor buscar un lugar un poquito más frío en tu casa para que esté tu glucómetro. Es decir, hay que ponerlo en un lugar fresco. Exactamente. Tampoco se recomienda en un lugar húmedo. Tampoco es muy recomendado guardar tu kit o tus tiritas en el baño, que a veces también es un error que podemos llegar a cometer, porque acuérdate que en el baño pues hay humo, hay humedad, vaya, ¿no? El vaporcito que hay de la regadera, entonces ahí también se pueden ver afectadas. Tiene que ser en un lugar seco y a temperatura ambiente. En Nutresa y Educadores para Diabetes, sí, habemos dos. Está mi compañera Karina, la licenciada en nutrición Karina, y pues yo les comenté que soy Katherine Matus y somos las que estamos en Nutresa. El glucómetro se recomienda cambiarlo después de cierto número de años. Aquí es importante que leas el instructivo. La verdad es que los glucómetros, si están bien guardados, te van a durar demasiado tiempo. Más bien las tiritas reactivas y las lancetas son las que deberías cambiar. O bien a veces el lápiz de tanto uso podrías llegar a dañarlo. El resortito se puede llegar a dañar. Pero el glucómetro, pues ahí lee primero si tiene algún tiempo de vida o si te dan una garantía, o bien ya tú te vas dando cuenta que no está teniendo las mismas mediciones, o no prende rápido, te está marcando error, pues se tendría que cambiar. Pero no es como que el glucómetro tenga una fecha de caducidad, no. ¿Hay algún avance tecnológico en cuanto a la toma de glucosa en sangre en casa? Sí, claro. Bueno, este es como el tradicional, el glucómetro que tenemos acá, pero ahorita ya hay uno que se llama Freestyle, que es un botoncito. Aquí ya nada más hay que estar viendo costo-beneficio porque tampoco te dura tanto tiempo, lo tienes que estar cambiando, pero sí es mucho más caro. Y es un botoncito que constantemente te va dando en la aplicación los niveles de glucosa que tienes. Sí, ya hay muchos avances tecnológicos. ¿Recomiendas comprar el que mide cuerpos cetónicos? Sí, aquí también depende, pues sí sería ideal que lo compraras, pero depende del control que estés llevando. El de cuerpos cetónicos generalmente se utiliza en diabetes tipo 1 porque es donde tienes más riesgo de cetoacidosis diabética. En diabetes tipo 2, como todavía tienes reserva de insulina, pues generalmente la complicación que te puede dar es un estado hiperglicémico hiperosmolar. Casi no es tan frecuente la cetoacidosis. Las tiritas reactivas son para medir los cuerpos cetónicos y pues lo mides en cetoacidosis, pero como manera preventiva sí son un poquito más caros y los puedes tener en casa porque donde podrías llegar a tener esta complicación, sobre todo en diabetes tipo 2, donde tienes más riesgo, es en días de enfermedad. Que eso lo puedes trabajar con tu nutriólogo, pero es cuando tú te enfermas, eres más susceptible a tener glucosas más elevadas, normal es un estado, normal es un estrés de la enfermedad, y a deshidratarte. ¿Sí? Entonces, por ahí sí podrías tener un poquito de cuerpos cetónicos. Sí, pero en diabetes tipo 1 sí, en diabetes tipo 2 mejor platícalo con tu médico, con tu nutriólogo si es necesario hacer el gasto o simplemente con el glucómetro. ¿Sirve de algo tomarlo 1 hora después de comer o siempre es mejor a las 2 horas? Pues es que la recomendación es 2 horas después, porque 1 hora después de la comida pues te va a salir elevado y ahí no vas a tener el control. Entonces, de manera adecuada serían 2 horas después de las comidas. Y también ese es un error bien común. A veces cuando yo estoy en control de glucosas, vemos que un día la glucosa postprandial de la cena está en 230, ¿no? Y yo dije que en normativa, o sea, en general por la ADA son 180, menor a 180, depende de cada persona, pero eso es lo normal. Y a veces es porque lo tomaron 1 hora después de comer, ¿sí? Entonces, pues ahí sí va a salir más elevada.
por lo cual sí es recomendable que sea 2 horas después de tu comida. ¿Tienen alguna otra duda? La insulina, ¿en qué momento es recomendado? Ok, esto ya es un tema completamente distinto porque no todas las personas que padecen diabetes requieren insulina y dentro de la insulina hay varios tipos de insulina. Entonces, el momento recomendado es el momento en el que te lo está indicando tu médico. ¿Sí? Generalmente se te da una insulina basal que se pone en la mañana y a veces también te puede dar el complemento con una insulina rápida o ultra rápida que es antes de los alimentos. Y dependiendo del tipo de insulina, puede ser 15 minutos antes o 30 minutos antes. Entonces, como tal, ese control te lo da tu endocrinólogo de acuerdo a todo lo que ha visto, o sea, cómo está haciendo la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, como tal, un momento recomendado, en general, no. Cada persona es específica. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisiéramos un tema de insulina, yo encantada. También es algo muy distinto, también tiene muchas recomendaciones para la aplicación, también es rotación, pero en sí, pues es el tratamiento que tu endocrino te esté dando. Qué bueno que les gustó. Pues en realidad ya saben que esto lo pueden estar compartiendo. Yo sé que pareciera que no es un tema importante, pero créanme que hay muchísimas personas que padecen diabetes y que no saben tomar su glucosa de manera adecuada. Y entonces, si no la sabes tomar de manera adecuada, lo que va pasando con el paso de los años es esto. Una, que te duela mucho. Y entonces, si te duele mucho, es algo que pues no vas a querer hacer. Y es sumamente importante porque la medición de glucosa hace visible lo invisible. ¿Sí? Ahí, con estas cifras que tú vas teniendo, que tú vas registrando y que tú vas teniendo el control de tu diabetes, va a prevenir muchísimas complicaciones, muchísimas enfermedades. Entonces, sí es sumamente importante y pues sí, si no lo haces bien, te va a doler y no lo vas a querer hacer. Y la segunda, que pues se te van haciendo muchas callosidades o te duele demasiado o no te está saliendo sangre porque ya vimos que cada persona es distinta. Entonces, pues si ahí ustedes tienen a alguien que padece diabetes, sí es una información demasiado necesaria porque a veces no se explica. Lamentablemente tenemos una carencia de información de diabetes en México y a veces el médico te da tu tratamiento y no todos los médicos son educadores en diabetes. Entonces te da tu tratamiento, te dice tú te vas a tomar toma de glucosas, te da como ahí cómo te lo tienes que tomar, rapidísimo, pero no te explica todo esto. Y pues ahí vienen todos los problemas, ¿sale? Entonces sí sería bueno compartir la información. Bueno, pues veo que no hay ninguna otra duda, entonces yo me voy despidiendo, espero que les haya sido de utilidad la información y pues nos vemos la siguiente semana. Saben que cada jueves va a haber un taller, bueno, ahorita fue de glucosa, la semana pasada fue de lectura de etiquetas, entonces es algo distinto y aquí va a ser un poco más interactivo, además de los webinars, ¿sí? Pues que pasen muy bonita noche. Adiós.